Se trata de Manuel Siles Galán, que nació en 1955 en Málaga. Es psicólogo clínico y psicoterapeuta psicoanalítico. Ha trabajado como psicólogo clínico en diversos centros e instituciones, problemáticas escolares, centros ocupacionales, centros de rehabilitación y toxicomanías. Paralelamente, su formación la ha realizado con psicoanalistas de diferentes escuelas, freudianas, lacanianas, etc., y desarrolla su actividad psicoanalítica en Valencia. Ha publicado diversos artículos en revistas españolas, en la revista del Colegio Oficial de Psicólogos del País Valenciano y en la revista de Psicoterapia y Medicina Psicosomática de Madrid, tratando sobre todo cuestiones teóricas y técnicas desde una óptica psicoterapéutica, psicoanalítica. Es también coautor de un libro titulado Psicoterapias psicoanalíticas, conceptos clínicos y abordajes terapéuticos, que se editó, el de la editorial Manuscritos, en Madrid 2012. Es miembro fundador y actual presidente del Instituto de Psicoterapia Psicoanalítica de la Comunidad Valenciana. Bueno, con esto ya la fecha. ¿Por qué? Las actividades que se van a decir después, que las digo ahora. Bueno, el título de la conferencia, como seguramente ya sabréis, se trata de la depresión, una forma clínica de malestar subjetivo contemporáneo. Bueno, el 17 de abril próximo tendremos otra conferencia impartida por Luis Michans, que es sexólogo psicoanalítico también, y presenta y modera Blanca Naveira. El título es ¿Una sexología sin Freud? Es una pregunta. Bueno, lo dejamos aquí y doy paso a Manuel. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, gracias por la presentación. Bueno, espero no aburrirlos, no se vayan muy deprimidos, ya que va el tema de la depresión. Bueno, quiero empezar con una cita de una joven poeta que recogí en un periódico y me gustó mucho la cita, y la voy a citar porque es la que me ha inspirado toda la presentación, los dos puntos que voy a abordar. La cita es la siguiente: mientras que la prosa es una imagen de la realidad, la poesía pone en duda esa imagen e indaga en lo oculto, en lo tapado, lo saca a la superficie, lo revela. Esa es la cita de esta joven poeta alemana. Esta cita me ha sugerido dos puntos, que se los digo, espero que me dé tiempo de hablar con mi compañera para que esté atenta. Acércate al micrófono. Para que esté atenta al tiempo. El primer punto se llama la depresión en la sociedad actual, el desahucio del sujeto. Y el segundo punto se llama la impotencia y la renuncia a desear en el sujeto deprimido y depresivo. Entonces, voy a ir con el primer punto. La depresión en la sociedad actual, el desahucio del sujeto. Desde hace algún tiempo se oye decir que el señor psicofármaco le está ganando la batalla a Mr. Diván en el mercado del malestar y el sufrimiento humano, sobre todo desde que Doña Perversa, crisis financiero-política, nos traumatiza con sus mandatos. ¿Qué camino elegimos para hablar sobre la depresión? Siguiendo la cita de Eugenia Wolf, prosa o poesía. En lo que voy a decirles transitaré entre los dos, intentando acercarme más a la poesía, sabiendo de antemano que revelar lo oculto confluye con la acción per via di levare con la que Freud identificó el trabajo del psicoanálisis, sabiendo que esto no es asunto fácil ni asegurado. Si menciona Freud es porque mostró que la pulsación constante del psiquismo inconsciente la encontramos en los sueños, en los síntomas, en los actos cotidianos y en los actos creativos del ser humano, como una obra de arte o el movimiento que genera los ideales en un sujeto o en nuestra sociedad. Desde su invención a comienzos del siglo XX, cuando una persona viene a análisis o una psicoterapia psicoanalítica, no viene a describir o informar de una enfermedad o malestar, sino que viene a hablar de sus sufrimientos a alguien que trabaja bajo la dirección del inconsciente. ¿Qué significa esto?
Esto significa que hablar siempre es dirigirse a un lugar más allá de este semejante con el que hablo, compañero de la experiencia, psicoanalista, psicoterapeuta, un lugar donde lo que decimos puede cobrar sentido, un acto dirigido al otro, diría Lacan. Desde los años 70, la depresión es la perturbación mental más extendida, pero debemos ir más allá de esta realidad empírica, preguntándonos en qué medida este tipo de casos de la clínica contemporánea está relacionada con el nivel colectivo, cómo se entrecruzan los fantasmas subjetivos y las ideologías de los discursos sociales, o qué efectos subjetivos tienen las mutaciones sociales. Teniendo en cuenta esto, en nuestros días se está dando un fenómeno social representativo de nuestro tiempo, inquietante y dramático, que ha provocado graves sufrimientos y numerosas protestas ante los poderes políticos y jurídicos. Se trata de personas y familias modestas que, al no poder pagar alquiler y sobre todo hipotecas, han tomado la vía del suicidio al ser desalojados de sus viviendas mediante la coacción de procedimientos judiciales. Estos acontecimientos han desbordado el marco económico-jurídico orquestado por entidades financieras que contribuyen así a la marea antisujeto en esta sociedad, una sociedad que se dirige a un golpe al Estado de todos y para todos. Desde hace varios años se han ido acuñando términos que representan momentos singulares de nuestra sociedad, por ejemplo, excluidos, sin papeles y ahora desahucios, que nos lleva al lugar de una sombría presión traumática del desamparo, a una pena insoportable hasta tal punto que quitarse la vida se ha convertido en el último acto a través del cual un sujeto reclama el restablecimiento de la dimensión de derechos y dignidad. Hace unos días, una de estas personas, ante la inminencia de ser desahuciada, antes de prenderse el fuego, gritaba: «Me lo habéis quitado todo». ¿Qué escuchamos en este enunciado de denuncia? Quitar todo. No con el ánimo de inventar un nuevo ser, el ser del ser desahuciada, acudimos al auxilio del diccionario, donde vemos que este término evoca significados interesantes para este grito síntoma social. Originario del latín auciar o fiducia, significaba quedarse sin crédito, no ser fiado, al cual se han ido sumando históricamente otros, como despedir a un inquilino de un local, quitar a un enfermo toda esperanza de sobrevivir y quitar a alguien la esperanza de algo deseado. Estos desahucios están convocando no la figura depresiva del malestar de vivir consigo mismo, sino la del raptus suicida del melancólico, donde él quedaría registrado como objeto destruido en el discurso de un amo capitalista que exige su destitución como sujeto vivo y deseable. En la actualidad navegamos en una sociedad compleja, apabullada por un neocapitalismo feroz que pretende instaurar no pocas derivas autoritarias, donde el hombre moderno, amedrentado y fascinado por el mundo de la producción, decide pasarse a la condición de producto, deseando ser solo una pieza de engranaje dentro de la dominación universal de la técnica. ¿Qué paradigmas intervienen en la modelación de esta época? Una época en la que nadie se siente responsable de nada y no se tolera el dolor, aunque se inflija a otros. A modo de ejemplo, los de la organización política, en las democracias tan escasamente representativas y desafectadas en estos momentos, los discursos de la economía de mercado, ofreciendo el mensaje de que todos los objetos están siempre disponibles y ninguno prohibido, o el discurso de la tecnociencia, que conduce a la idea de que todo es posible. En este último discurso de la tecnociencia, hace unos meses, un experto en biología sintética, George Church, para solucionar los problemas de este mundo, proponía lo siguiente: reproducir, clonar al hombre neandertal, que disponía de un gran cráneo, parece ser, luego crear una entidad, una cultura neandertal, y convertirlo en una fuerza política. Es en este contexto donde la depresión surge como una epidemia de las sociedades democráticas, anunciando las estadísticas médicas que la depresión, una forma atenuada de la antigua melancolía, domina la subjetividad en la civilización moderna. Efectivamente, todo transcurre como si ya ninguna rebeldía o subversión fuera posible, donde la tristeza, la apatía, el culto a sí mismo, la impotencia y la angustia
no tuviera nada que ver con la historia particular y la personalidad de un sujeto o con sus condiciones socioculturales. Como hemos dicho, el sufrimiento humano se manifiesta hoy bajo la forma de la depresión, en el hombre depresivo que busca vencer el vacío de su deseo con medicamentos, aburrido, sin empleo y sin creer ya en ninguna terapia. Los medicamentos del espíritu, tranquilizantes, ansiolíticos, antidepresivos, adueñándose del mito de la felicidad como pretendido estado natural del ser humano, ha modificado el paisaje de la locura. Obtiene como resultado la normalización de la conducta y la supresión de síntomas, pero ¿a qué precio? Al precio de expulsar toda subjetividad, cualquier búsqueda de significación de su desdicha. La psicofarmacología, que al comienzo de los años 50 del siglo pasado aportó tranquilidad a neuróticos, reintegración en la ciudad de los locos y apoyo a la psicoterapia psicoanalítica y el psicoanálisis, se ha convertido hoy en una poderosa ideología. Esta, ayudada por la psiquiatría biológica, que se interesa en inventariar trastornos y protocolos, y también ayudada por el ideal cognitivista de correlacionar estados mentales y estados cerebrales, se ha convertido en una rentable ideología que medicaliza cualquier signo de tristeza. Efectivamente, hay un malestar de la vida cotidiana, conflictos en las relaciones con los hijos, aliviar duelos o condiciones de trabajo cada vez más precarias, que han caído bajo la magia de las pastillas. Así, anulando las fronteras, casi anulando las fronteras entre drogas y medicamentos, nos permite, con algunos sencillos ajustes neuroquímicos, acceder a una vida perfecta, sin sufrimiento ni insatisfacciones. Incluso se prescribe en casos de angustia o duelo, de este tipo de malestar de la vida cotidiana, se prescribe el mismo medicamento que a personas que presentan iguales trastornos por su estructura depresiva. El auge y la moda de las llamadas neurociencias, al reducir el funcionamiento psíquico a circuitos y causas neuronales, se suman también a este discurso antisujeto, al oscurantismo de un sujeto inexistente, a una subjetividad depresiva libre de carencias y conflictos, gracias a la provisión de psicofármacos. Nosotros, aunque admitimos que los procesos psíquicos se articulan con lo orgánico, creando conexiones inéditas, desde el psicoanálisis no podemos encontrar la causa de un acto, de una decisión, de un sueño, de un síntoma en el funcionamiento biológico o fisiológico. Por consiguiente, el discurso de la ciencia y la sociopatología del ego capitalista, al proponer sin cesar enunciados al sujeto sobre su ser, enmascarándolo con proezas imaginarias yoicas, lo que alienta es la exclusión que el deprimido realiza consigo mismo, una exclusión que realiza consigo mismo respecto a no implicarse con su deseo, su palabra y sus actos. Algunos de estos mensajes deprimentes para los depresivos que nos puede deprimir. Solo puedes encontrar tu pareja en internet, con antidepresivos fuera problemas. Corre hacia todos los sitios con el low cost. Debes estar siempre disponible y pensar en la empresa. En nuestra civilización del malestar encontramos aún otro signo de desahucio del sujeto en el nuevo discurso sobre la depresión y los deprimidos. En realidad no son amados. Tienen un valor humano puramente negativo. Son quejosos, son una sangría para la salud pública, una falta contra el imperativo competitivo y gozador de nuestra civilización, serían los perdedores, y que desvelan, por otra parte, la sinrazón del apego a este mundo. Un sujeto que no busca significados a su sufrimiento, encerrado en una lógica afectiva del alma y del cuerpo, que deja fuera de juego a su otro inconsciente, no tapa su angustia y euforia depresiva, siendo adicto a estimulantes, consumismo y viviendo modelos ideales prestados. ¿Acaso no refuerza la imposibilidad del depresivo para proyectar algún porvenir en su vida la temporalidad contemporánea, un tiempo cada vez más instantáneo, más precipitado y con menos referentes históricos y simbólicos? Perfecto. ¿Muy rápido? Sí, un poquito rápido, ¿verdad? ¿Lo escucháis bien? Sí, sí. No se oye demasiado claro. No se oye demasiado claro. No se oye. Un poco rápido. Pues, bueno, he terminado el primer punto.
El segundo lo he titulado la impotencia y la renuncia a desear en el sujeto deprimido y depresivo. La depresión plantea cuestiones específicas que no podemos reducir a una reacción directa a las determinaciones de los discursos sociales, como hemos esbozado en el primer punto, en el punto anterior. Es decir, no podemos aceptar que solo los efectos subjetivos de estos discursos o las dificultades económicas hagan que estas personas acudan a nuestra consulta quejándose de malestar difuso, impotencia de vivir, imposibilidad de desear o de un cuadro clínico compuesto de sentimientos de incapacidad, agotamiento, angustia, insomnio. Nuestra práctica clínica nos posiciona en orientar nuestra escucha a lo que un sujeto formula, más allá de todo discurso social, como lo inaudible sintomático en su decir, y sobre todo teniendo en cuenta que el inconsciente de cada sujeto va a reinterpretar siempre cualquier determinante familiar y social del sujeto. Freud concibió la idea de una subjetividad inconsciente en antinomia consigo mismo y capaz de interiorizar prohibiciones mediante una doble dimensión simbólica edípica. Esa doble dimensión que estructuró la subjetividad inconsciente que Freud teorizó, esa doble dimensión introduce al niño en un orden temporal histórico y transgeneracional. Una prohibición actual de compartir el goce de la generación anterior, unida a la promesa de satisfacción placentera por venir, es decir, aún serás. En esta subjetividad, los afectos depresivos forman parte de las fases más tempranas del crecimiento emocional, acompañan siempre la existencia del ser humano y forman parte de la actividad constructiva del sujeto, como se expresaba Winnicott. Es decir, los sentimientos depresivos, no la depresión, sino los sentimientos depresivos como la culpa, la tristeza, contribuyen a que un sujeto se responsabilice de elementos agresivos en su naturaleza, también contribuye a experimentar que en el amor siempre hay ideas destructivas y que en el duelo por los objetos amados y perdidos siempre quedará un núcleo de irreductible fijación inconsolable al ser perdido. No podemos imaginar a ninguna persona para la que la palabra tristeza no tenga ningún sentido. Incluso podríamos decir que los avatares de la libido, como decía Freud, habría una tristeza genérica, o como decía Lacan, que la tristeza la situaba en una dirección ética. Así, los fenómenos depresivos, tomados desde el mundo de los afectos, emociones, sentimientos, han sido abordados también desde los primeros tiempos del psicoanálisis. Estos aportes teóricos y clínicos han partido de Freud, Abraham, Klein y Spitz y muchos otros, como Rado, Greenberg, Bleisman, Bowlby. Freud articuló la depresión con la melancolía, el duelo, el narcisismo, el dolor y la angustia como reacción del sujeto a la pérdida de objetos amados. Abraham, otro psicoanalista, la relacionó con la psicosis maníaco-depresiva y la neurosis obsesiva y acentuó ahí una fijación libidinal oral. Luego, Melanie Klein, continuando con los avances de Abraham en psicóticos y niños pequeños, con el concepto de posición depresiva y Spitz con el de depresión anaclítica, ampliaron y revelaron la importancia y relaciones de los sentimientos depresivos en el primer año de vida y las vicisitudes tempranas de este objeto amado de Freud. Siguiendo estas formulaciones, podemos decir que cuando se presenta una depresión es la poderosa sombra de los anhelos y deseos que ataban al sujeto, a ese objeto amado, las que se agitan. Así, cuando la depresión se organiza alrededor de la aflicción, del duelo, el desaparecido vuelve de manera insistente, de manera que en el inconsciente el sujeto se asegura de no abandonarlo nunca. Esto lo podemos ver en las obras del pintor noruego Edvard Munch, que vivió entre 1863 y 1944. Este pintor noruego, a caballo de los movimientos pictóricos impresionista, como de Degas, Monet y Renoir, y expresionista, como Gauguin y Gauche, que se desarrollaban en Francia y Alemania. Es un pintor que vivió y trabajó en las dos corrientes.
Así, en los cuadros de Munch están presentes de manera singular la captura impresionista, los efectos ópticos de la luz y también los de la experimentación expresionista, simbólica, de la realidad a través de las vivencias corporales y emocionales del mundo interior. Entonces, a través de su producción artística, logró exorcizar una pesada carga familiar que lo angustió durante toda su vida, que lo angustiaba desde su infancia, una infancia plagada de enfermedad, padeció frecuentes accesos de tuberculosis y una carga familiar que ya he dicho que lo angustiaba desde su infancia, de tuberculosis, locura y muerte. Efectivamente, Munch tuvo que afrontar pérdidas consecutivas estando enfermo de tuberculosis. Por ejemplo, la de su madre a los 5 años, la de 2 hermanas más y la de su padre a los 26, y el internamiento de otra hermana por demencia. Del conjunto de su obra destacaría 4 que representan bien el colorido afectivo del sufrimiento psíquico-depresivo, una década antes de que fuera internado en una clínica de Copenhague durante 8 meses. Los títulos de estas obras, que corresponden a la entrada en la madurez, son obras que las pintó entre los 25 y 32 años, que corresponden a, ya he dicho, a la entrada de la madurez, son bastante ilustrativas, incluso los nombres que le pone: el atardecer, melancolía, el grito, la muerte de la niña enferma. Las composiciones de formas, colores y gestos de los personajes de sus cuadros nos zambullen de golpe la tristeza, la inhibición y la desesperación. Por ejemplo, en su obra El grito, para mí es un cuadro que se simboliza bien esta perturbación aterradora, inconsistente de la melancolía ansiosa. Pero bueno, lo más importante es dónde buscamos la causa de esta deflación regresiva libidinal que deja al sujeto triste, inhibido en sus actos y con un sentimiento de impotencia para realizar sus deseos. Además, insomne y ansioso, que vemos muchas veces en los dichos depresivos, en los enunciados, lo que nos dice. Por ejemplo, ya no tengo fuerzas, nada me atrae, no tengo ganas de hacer nada, quisiera pero no puedo, desearía no despertarme, así los demás estarían mejor sin mí. Para buscar esta causa de esta deflación regresiva lineal, como digo, que deja al sujeto triste y inhibido en sus actos, con este sentimiento de impotencia, acudir a la clínica médica, que adopta criterios biologistas o estadísticos para establecer muchas clasificaciones de las formas clínicas de las depresiones, frecuentemente confusas, prácticamente no nos entrega respuestas a esta pregunta. Efectivamente, la psiquiatría actual, haciéndose eco de la farmacología empirista, procede cada vez más a una expulsión del sujeto, ya que reduce la depresión a un desequilibrio químico en el cerebro. Así reduce las diferentes presentaciones de las depresiones, las reduce a un metabolismo cerebral de las monoaminas, como la serotonina, catecolaminas. En este sentido, por ejemplo, la depresión inhibida, la depresión agitada, psicomotriz y la depresión angustiosa serían todas causadas por los diferentes vaivenes cuantitativos de estas dos sustancias en las conexiones sinápticas del sistema nervioso central, serotonina y catecolaminas. Así, la noción de depresión, a pesar de que podemos inventariar todos estos estados afectivos por sus grados y variedad, vemos que es poco consistente. No podemos decir que exista una estructura al modo de la existencia de una estructura de psicosis o histeria. De hecho, por ejemplo, en la neurosis siempre hay momentos de depresión alrededor de la angustia de castración, y los conflictos ello-yo superior. Por ejemplo, hay inhibición psicomotriz y trastornos del ánimo de las obsesiones, reacciones depresivas a fracasos y heridas narcisistas en la histeria o quejas en formas hipocondríacas. Serían reacciones también a acontecimientos actuales psicosociales o inscritos en una historia de conflictos del sujeto, tratándose de heridas narcisistas debidas a pérdidas o desvalorización de objetos, con tristeza, reproches, sentimientos de impotencia,
y que impulsa en definitiva al sujeto a pedir ayuda y apoyo a los otros. Por otra parte, en esta dificultad para un concepto de depresión con todos estos estados afectivos, por otra parte, digo, hay depresiones melancólicas, por ejemplo, que parten de acontecimientos personales o depresiones caracteriales que acaban cronificándose en melancolías. También hay depresiones con tristeza, pero sin inhibición, como por ejemplo la depresión ansiosa, o depresiones sin culpa ni autorreproches. William Styron, que escribió La decisión de Sophie, escribió un relato hace unos años, un terrible relato, una crónica de su propia depresión, que tituló esa invisible oscuridad, donde se plantea ir más allá de la tempestad inicial. La verdad es que es un relato absolutamente valiente y descriptivo. Es muy interesante este libro, que repito el título, esa invisible oscuridad. En ese libro él intenta ir más allá de lo que llamó la tempestad inicial, de los síntomas o de la crisis manifiesta, como él llama, y que detalla en el texto recorriendo los efectos de la medicación, muchísimas consultas con los especialistas, lecturas de teorías psiquiátricas y psicoanalíticas. En las últimas páginas del libro, que coincide con la salida de su depresión, cita algo que tiene sentido para él y que lo reúne con las tesis psicoanalíticas alrededor de un duelo no elaborado, incompleto por su madre muerta cuando tenía 13 años. Dice: estoy convencido de que la muerte de mi madre suscitó en mí un dolor, un enojo y una culpa que se convirtieron en las semillas de mi autodestrucción. Mi evitación de la muerte quizás fuera un homenaje a mi madre. Una gran parte de la teoría clínica de la depresión se organiza hoy, actualmente, en la teoría psicoanalítica, se organiza entre la neurosis y la psicosis. Se organiza en organizaciones inmaduras o poco estructuradas que llamaremos borderline, estados límites, y que se les llama psicopatología del narcisismo, en la línea de Bergeret y Herber. En estas organizaciones psíquicas, alejadas del conflicto neurótico edípico, lo que habría es una falta constante del narcisismo secundario, por cuyas grietas surgiría una angustia depresiva de despersonalización que recorrería los lugares de una tríada narcisista. Así, los síntomas depresivos constituyen un intento de superar la pérdida de objeto que Freud descubrió en la psicosis melancólica y en los duelos patológicos y no elaborados. Culpa y dolor al identificarse con el muerto, la pérdida vivida como ofensa narcisista paranoide, la impotencia, el nada puedo hacer por el objeto perdido, más que penar. Esto fue, digamos, el contexto que Freud describió y que ha servido para pensar las depresiones. La depresión es desde el lado de la teoría de la psicopatología del narcisismo. Así, desde esta parte de la teoría se privilegia el eje imaginario de la imagen narcisista desvalorizada. Se parte de que en el yo no se ha podido organizar una identificación narcisista satisfactoria y se ha producido un déficit de una imagen ideal insuficiente de sí mismo. El yo ideal, un déficit que lo vuelve impotente, lo paraliza y lo desvaloriza ante sí mismo. Asistimos desde esta corriente teórica a la noción de personalidad depresiva, es decir, un individuo preocupado por suprimir en él cualquier conflicto, que es un individuo ni neurótico, ni psicótico, ni melancólico, una entidad blanda que remite a un estado pensado en términos de fatiga y déficit de la personalidad. Breisman, otro psicoanalista, en esta línea de trabajo de las instancias ideales de la personalidad y el narcisismo, desde el lado del yo ideal, del superyo, ha realizado interesantes propuestas clínicas y psicoterapéuticas. Aunque luego modificó esta perspectiva en el año 97-98, diferenció tres tipos de depresión: una narcisista, otra culposa y otra de pérdida simple. Esta distribución entre tres tipos de depresión están orientadas por un mismo núcleo o vértice, o sea, el punto de unión es el mismo. Se trataría
de que el sujeto depresivo estaría fijado a un deseo central en su economía libidinal, en sus deseos eróticos, en su líbido. Estaría fijado a un deseo central en su economía, un deseo que sería elevado a ideal y que al mismo tiempo este sujeto siente como imposible de realizar. Leo esta parte porque me parece el punto central de toda la teoría de Gleisman, que estuvo hace poco en una conferencia que dio. Lo repito porque este es el punto central de la aportación de Gleisman, que me parece interesante, donde reside para él, digamos, el punto central de la depresión, de las tres depresiones. El sujeto depresivo entonces estaría fijado a un deseo que es absolutamente central en su economía erótica, en su economía amorosa, en su mundo amoroso. Al mismo tiempo, este deseo es elevado a ideal, pero al mismo tiempo, este deseo elevado a ideal y que es importante y central en su vida, él lo siente como imposible de realizar. Por lo tanto, este sentimiento de impotencia es el que lo precipitaría en la desesperanza, la inhibición y la tristeza, que son los tres elementos fundamentales en los cuales se manifiesta, podemos decir, el malestar depresivo y este punto de impotencia respecto al deseo. Respecto más que al deseo, yo lo animaría respecto al poder desear o al desear. Porque el deseo siempre lo remite a objetos, a contenidos que pueden llenar ese deseo, pero no se trata de eso, se trata de algo más. Se trata del verbo desear. ¿Por qué esta fijación a un desear impotente? Sea amor, sea trabajo, sea un logro, incluso en los depresivos es frecuente que cuando logran algo se depriman. Esa es una característica fundamental de una estructura depresiva, un logro. Imaginaros que una persona está estudiando durante varios años para aprobar una oposición, la aprueba y ahí comienza su depresión. Y ahí es donde aparece esta línea de un desear impotente. Entonces, ¿deseaba aprobar la oposición o qué es lo que deseaba? Desde luego, ese desear la oposición, digamos, hay que traducirlo a este desear inconsciente, es decir, donde este sujeto no tiene derecho, no se legitima nunca, no se concede nunca lograr un deseo. Esa es la posición del depresivo. Por lo tanto, ningún logro va a sacarlo de la depresión, porque el logro está traducido, está codificado como precisamente imposibilitado para él. Este es el drama. ¿Por qué esta fijación a este desear impotente? En breve diría que los estados depresivos constituyen una vacilación, una suspensión y un fracaso de la eficacia del deseo. Dicho de otra manera, lo que impulsa todos los dinamismos de toda conquista o empresa lleva la marca de un deseo decidido que es creado por la eficacia de la castración. La castración es lo que llamamos la causa del deseo, cuyo afecto propio es la angustia. La castración, aunque está mitificado popularmente como la pérdida del pene o asustar al niño cuando está enamorado de su mamá, que sería al revés, que la mamá está enamorada del niño, no se trata de eso. Se trata de que la castración está articulada con lo que potencia el deseo, con lo que causa el deseo en un sujeto. Es decir, lo que conmemora esta pérdida, que vamos a llamar castración, tiene que ver, es decir, esta castración, que es lo que vuelve el deseo eficaz, potente en el sujeto humano, es la castración. Lo que queda de la castración, lo que queda de esta causa del deseo que tiene que ver con la castración, y que es una pérdida, está conmemorada, está simbolizada, como simbolizamos con una escultura la presencia de una persona famosa o de una época histórica. Entonces, lo que conmemora esta pérdida, que es la castración,
es lo que tiene que ver con un corte simbólico que separa a la madre del niño, que separa a lo permitido de lo prohibido, al sujeto del objeto, y al mismo tiempo es la castración, en este sentido, es lo que abre la posibilidad a que el deseo se dirija a objetos marcados por la dimensión de la falta. Esta función psíquica es lo que llamamos función fálica, es decir, la función fálica es la que impulsa el deseo del sujeto a toda conquista, a toda empresa, a permitirse gozar de lo prohibido, a permitirse gozar de sus logros. Entonces planteamos que este deseo conquistador, por llamarlo de alguna manera, este deseo, esta potencia del desear, está fundada en la castración en cuanto funda el poder deseante y es lo que erige el amor al objeto. Es decir, si para el depresivo amar a los objetos, enamorarse, no tiene relevancia, no puede, desiste, es porque justamente los objetos de su amor no están marcados justamente por la función fálica, y por la función de la pérdida, por la función de la castración. Desde esta perspectiva, desde esta última perspectiva, desde estos últimos enunciados, que diría que son de la teoría lacaniana, diríamos que la castración, o lo que él llama también el falo, significante fálico, o también la función fálica, es en realidad un símbolo. Es un símbolo de algo que se ha producido en el sujeto, de un acontecimiento que se ha producido psíquicamente en todo sujeto. Entonces, eso que se produce, ese acontecimiento psíquico, que es la castración de todo sujeto, deja un símbolo, es decir, deja la presencia de una ausencia. Este símbolo es un símbolo de todo lo que aleja al sujeto, es decir, al niño, por ejemplo, de las faldas de la madre, de la relación dual con ella como objeto privilegiado, y representa, en definitiva, en último término, representa la capacidad de simbolizar, de metaforizar el deseo de los objetos perdidos. Representa la capacidad de jugar con la presencia y la ausencia. Curiosamente, un admirado psiquiatra español, Castilla del Pino, publicó un libro en 1968, hace ya mucho tiempo, pero interesante, publicó un libro sobre la depresión y decía esto, que tiene que ver con esto: el depresivo experimenta siempre una gran nostalgia de la madre. Si representa una gran nostalgia de la madre, quiere decir que el depresivo ha aceptado su pérdida, pero el inconsciente no. Esa es la nostalgia. Si huyendo de Edipo aclamamos a Narciso, si privilegiamos la idealización y la ilusión sobre la culpa, temo que nos arrojemos a la tristeza del alma y la impotencia del sexo. Me refiero que si al teorizar la depresión nos alejamos demasiado de Edipo para irnos a Narciso, vamos a privilegiar la idealización y la ilusión sobre la culpa. Pero creo que como Narciso nos arroja esta vertiente a la tristeza del alma y a la impotencia del sexo. Recordad que Edipo fue castigado por no querer amar a nadie. Ese es el mito de Edipo. Entonces, ¿cómo, en qué medida si fue castigado por los dioses por eso? No por no poder amar, sino por no querer amar. ¿Cómo, en qué medida puede aligerar el psicoanálisis? Entonces, ¿cómo, en qué medida puede aligerar el psicoanálisis la carga, podemos decir, de goce, pero también lo podemos decir de esta impotencia de desear del sujeto depresivo? Si el depresivo muchas veces se aferra a un presente sin porvenir, deserta de su propia historia, se caracteriza también por inmovilizarse en una certeza de una tristeza y desaliento permanentes, a bloquear el reordenamiento de su historia pasada. Hemos cuestionado los medicamentos como ilusión para curar el mal de las depresiones. Por otra parte, también tradicionalmente la alegría y la plenitud del amor ha sido siempre un remedio casero, un remedio barato contra la tristeza. Siempre se ha aconsejado el amor
contra la tristeza y el abatimiento depresivos. Ahora bien, tenemos que saber que el amor es un tratamiento arriesgado. Siempre atrae algún desencanto, deja a los amantes a merced de la entrega del otro, también amenazado por su ausencia. Sabemos también que el psicoanálisis, al operar por la causa del deseo, tiene un efecto antidepresivo. Al comienzo, el sujeto entra en una espera donde se restaura el deseo del sujeto y al final, al inscribir la depresión como falta, pues aporta quizá algunos elementos para las emociones y el desear de este sujeto. Pero bueno, habría un tercer punto que lo voy a dejar para el año que viene, que presentaré un caso y ya un caso donde pueda plantear todas estas cuestiones que son, digamos, previo a un desarrollo de un tratamiento psicoanalítico del depresivo. Entonces lo plantearé el año que viene, pero eso ya es otra cuestión. Lo que quería plantearles son estos dos puntos, es decir, dónde, cómo situar al depresivo, lo que nos trae y dónde están, puedo decir, las claves más importantes para que pueda aceptar que se trabaje con él. Bueno, pues esto es lo que tenía que plantearles y que decirles. Y bueno, no sé si he ido muy rápido, la verdad es que pensaba ir más lento, pero bueno. Bueno, ahora empezamos una ronda de preguntas. Lo que queráis preguntar, pues... Bueno, sí, por comentarme a mí mismo. Bueno, sí. Hola. Quería preguntarte, has dicho que cuando el niño se separa de la madre, que entonces es como que nota la ausencia y a partir de ahí, o sea, que eso está relacionado con la depresión. Es que no lo he entendido muy bien. Vamos a ver, el niño se estructura. Claro, he desarrollado pocas cosas, pero digamos que el niño se estructura, tanto su propia identidad como su propio deseo, se estructura en una relación deseante con la madre, en el juego del deseo con la madre. El niño juega con los deseos de la madre a ser deseado, ocupar un papel importante. Pero claro, esto tiene esta cara tiene una cruz, que si el niño no se despega de ese lugar, digamos, toda su identidad, todo su poder deseante va a quedar cuestionado, va a quedarse prisionero de esa primera partida, de esa primera posición deseante, que es una posición de deseado. En ese momento el niño no tiene deseo propio, juega con las cartas que dan. Tienes los ojos de tu padre, serás maravilloso, eres lo más importante de mi vida, etcétera, etcétera. Entonces el niño juega esa primera partida así. Pero si el niño no es desalojado de ese primer lugar, si no se le permite jugar otra partida, entonces ese niño va a quedarse prisionero de esa primera posición deseante. Es decir, es una posición de impotencia, porque esa potencia del desear es más bien de la madre. Es la madre la potente en ese momento, en ese tiempo. Es la madre la potente, la que goza, podemos decir, la que realiza, digamos, su potencia deseante, es decir, la maternidad, todo lo que eso lleva consigo. Entonces, digamos que el depresivo aceptaría salir de ese lugar mediante una operación, que se llama la operación de la castración, o la operación, como he llamado aquí, de la función fálica. Es decir, tú no eres el objeto privilegiado y único objeto del deseo de tu madre, debes alejarte de aquí, debes separarte de la faz de tu madre, de alguna manera, si no vas a quedarte prisionero de este paraíso edénico, podríamos decir. Para salir de ese espacio, el niño atraviesa una crisis de identidad y deseante, y muy pronto, eso no se plantea ni en la pubertad, eso se plantea muy pronto, en cuanto el niño advierte que hay dudas de que ocupa ese lugar que él se creía único y privilegiado en el deseo de la madre. ¿Termino? Sí, te tengo en cuenta. Ya. Entonces, digamos que el depresivo aceptaría
en parte o aparentemente ese desalojo, esa separación, porque si no va a quedarse él como objeto del deseo de la madre, no va a tener deseo propio y su potencia deseante va a quedar, digamos, dependiente de la madre. Entonces, en ese momento, esa operación psíquica es lo que en psicoanálisis llamamos función fálica, castración, separación de la madre, duelo narcisístico, en fin, en la teoría varios nombres. Pero digamos que el depresivo estaría situado ahí. Acepta perder a la madre, pero el inconsciente la mantiene. Vamos a ver, a la madre que ese sujeto mantiene en el inconsciente no es la madre real, física, con la que él ha tenido puede decir, sus escarcios amorosos, sus riñas, sus peleas y toda esa relación. No. Cuando hablo de objeto, en psicoanálisis hablamos de una construcción que un sujeto humano ha hecho en su psiquismo, en su alma, podríamos decir, en su mente. Ese sujeto lo ha construido primeramente a través de las experiencias satisfactorias, sobre todo placenteras y a veces no placenteras con la madre. Y es un objeto que también es siempre cargado, el sujeto cargado, ligado, unido, siempre con un deseo de unión. Es decir, en realidad el deprimido no está unido a la madre física real. Es decir, cuando citaba a Castilla del Pino, el depresivo experimenta siempre una gran nostalgia de la madre. En esa nostalgia de la madre es donde podemos colocar la palabra objeto. Es decir, no es la madre externa real, se trata de una representación psíquica que ese sujeto se ha construido de su madre. Una representación psíquica donde su madre no le falta y donde siempre puede estar disponible para él. Ese anhelo del depresivo lo mantiene absolutamente cortocircuitado. Pero eso no es lo más importante, podríamos decir. Sino lo más importante es que eso lo vuelve impotente en la cuestión del desear. Otra cosa es que también tenga, digamos, síntomas sexuales de impotencia, como puede ser, digamos, eyaculación precoz, bueno, aunque eso está más relacionado con la angustia, pero bueno, puede tener. Hablo de la impotencia del desear, me parece que es importante ponerlo como verbo, porque poner los verbos siempre implica acción. Entonces el depresivo no se mueve hacia los objetos, y si se mueve, son hacia objetos que llevan esa carga materna de anhelo. Por lo tanto, esta frase de Castilla del Pino, que me parece curiosa, porque Castilla del Pino, para la gente más mayor, era un psiquiatra, conocía bien el psicoanálisis, pero muchas veces en sus escritos introducía aportes marxistas, interesantísimos también, pero cogí esta frase que me parece importante. Entonces, en resumida cuenta, diría que la suscribo totalmente, esta frase de Castilla del Pino, que él hace otros aportes. Esta nostalgia de la madre es la que vuelve el desear, la potencia del deseante del depresivo, ineficaz. Sí, tenía otra pregunta. Perdón, un momento. Le dejamos al compañero. Le dejamos al compañero, se le tiene un poquito de nostalgia. Sí. Podríamos hablar en esos términos que una depresión sería como una regresión a ese momento justo en el que esa fusión primaria desaparece y cae el sujeto. Cae y él reniega. Ese momento de la caída. Exacto. Y hasta que no se reestructura, digamos, o empieza el deseo, o sea, el sujeto como deseador, ¿no? Es, digamos, hasta que no empieza la recuperación. Sí, podríamos decir que sí. En la novela de este hombre, de Styron, justamente ese es el lugar. Pero me pareció muy curioso tal como lo planteaba. Porque fijaros, luego leo la cita porque me pareció, es un libro muy interesante, muy delgadito, lo aconsejo si queréis leer un testimonio de una persona depresiva grave. A ver, pues si lo localizo, para retomar. Sí. Estoy convencido de que la muerte de mi madre suscitó a los 13 años dolor, enojo, culpa, la semilla de mi autodestrucción. Luego dice, mi evitación de la muerte, porque en el relato narra que tuvo varios intentos de suicidio. Mi evitación de la muerte quizás fuera un homenaje a mi madre. ¿Qué podríamos entender por ahí?
digamos que pudo instaurar a su madre. ¿En qué sentido? A su madre como perdida para siempre. Es decir, si este hombre se curó de la depresión, es porque aceptó perder lo último que tiene, que es esa nostalgia de la madre. Porque si no, todo su mundo de objetos estaba en tela de juicio. Todo su mundo. El mundo, es decir, todo. Es decir, es un hombre que en ese momento le habían dado un premio de literatura, dejó de escribir, no podía ver a nadie, el suicidio. Todo el mundo de sus objetos cae, como tú muy bien has dicho, cae. Pero es que él se cae detrás de los objetos. Es que para el inconsciente, el propio sujeto es un objeto. Puedo decir que el inconsciente nos contiene. Estoy pensando esto, no bien preparado. En ese sentido, entonces cuando efectivamente el depresivo, la depresión lo coge, lo atenaza a un depresivo, efectivamente es como esa sombra del objeto perdido que cae sobre él, pero que no se la quita. No está dispuesto a quitarse. Porque es la última trinchera, podríamos decir, de la pérdida de la madre. Pero si no la pierde, esa potencia deseante del deseo de conquistar objetos, logros, etc., no puede, porque ¿qué? Lo atrapa. Yo creo que es una regresión a esa carga de anhelo. O sea, a ese... No es que vuelva a la madre física, real, a la madre que pueda tener. Pero a la fusión primaria. Exacto. Y vuelve sobre todo a ese objeto construido por él, que él lo tiene a disponibilidad en su propio inconsciente, donde él puede cargar el anhelo. Es como cuando un niño está satisfecho, el bebé, si observáis un bebé y el bebé se pega su tetada y está tranquilo, pero aún así sigue moviendo los labios. ¿Qué estará chupando? La nostalgia. Está chupando la madre. Esa actividad inconsciente, porque el niño no está dormido, que está chupando es ese, podemos decir, yo creo que en Castilla del Pino es esta frase en la que hay aquí, que también es absolutamente freudiana. Es el placer que lo llena. ¿Cómo? El placer que lo llena. Exacto. Y que el niño tiene siempre como digamos, ese objeto construido que él puede, ese anhelo de la madre, que él puede cargar sobre sí, digamos, es lo que el depresivo no acepta. Pero es que eso mismo, podríamos decir que clínicamente lo importante y con lo que podemos trabajar con un paciente es que eso vuelve sus deseos los vuelve ineficaces, les quita potencia, es esa carga de anhelo. Bueno, hemos venido. ¿Querías tú? Sí. Vale. Dejamos ¿cómo se llama? Maricarmen, ¿no? Luego tú. Es una pregunta simple. Simple, simple mía. Sin llegar a profundidades, una depresión puede ser, que se ha dicho o he escuchado yo, un agotamiento nervioso o sin más, o por estrés, o por tal, o por lo que sea, o por motivos, ¿no? Pero agotamiento nervioso, sin ir más, sin profundizar más, puede ser simple la depresión. Es mi pregunta. Esas palabras, si pueden dar cuenta de una depresión, o qué causa tendrían. A mí me he perdido. A ver, no. Tal vez yo no me explico bien. No. Quiero decir que todo esto lleva muchas profundidades, ¿no? Vale. Sin esas, que alguien sea consciente o que no sea consciente de todo eso, tiene una depresión, pues sin saber por qué concretamente. Un agotamiento, un estrés fuerte, lo que sea, o de trabajo tal, sin más de la madre o de tal o de cual. Pregunto yo si puede ocurrir eso. Eso ocurre siempre. El depresivo no sabe de qué está deprimido ni por qué. No lo sabe. Bueno. Sabe lo que puede saber. Sabe que en el trabajo anda mal, que con la mujer, que sin los hijos, pero no sabe las causas. Bueno, claro, llega la depresión y ya está. No, digamos que cuando llega la depresión es porque, digamos, algo ha sido expulsado de él mismo. Es decir, por ejemplo, voy a contestar con la
con el libro de Tirón, llega un momento en su relato que él, pues evidentemente, achaca a muchas cosas. Incluso se le achaca a haber dejado un cierto grado de alcoholismo que tenía, porque es lo que él asocia o digamos, encuentra como desencadenante, como precipitación. Pero él dice una frase muy interesante que en el trabajo psicoterapéutico lo recogemos, y es, él dice, hay que ir más allá de las crisis circunstanciales. Entonces, podríamos decir que una persona puede decirse que es un agotamiento nervioso. Evidentemente, si es un agotamiento nervioso, seguramente habrá un acontecimiento de la vida actual de esa persona, algún malestar, algún conflicto, y ese nivel de la vida actual, de las circunstancias vitales actuales de esa persona, puede ser que tenga, digamos, un efecto depresivo, pero no una estructura depresiva. Tiene un efecto depresivo en cuanto le produce tristeza, le produce abatimiento, pero de eso, a ese tipo de, que le he llamado, digamos, la medicalización de la tristeza, no estamos todavía en una estructura depresiva, estamos en un afecto depresivo. Igual que digo que es importante que los afectos depresivos forman parte del ser humano. Así que alguien puede sentir culpa y responsabilidad, no estaría mal en estos momentos de nuestra vida, porque a lo mejor nos ahorraba muchos problemas. Y eso, incluso vergüenza. Es decir, que alguien pueda sentir vergüenza, que pueda sentir, digamos, entraríamos digamos, en otra vida social un poquito más distinta. Entonces, en ese sentido, la vida cotidiana nos trae muchos desencantos, pero todos esos desencantos no les podemos llamar una estructura depresiva, sino que esos desencantos, digamos, normalmente las personas tiran para adelante, lo sortean, usted ha hecho sin nada, y entonces de alguna manera llegan a hacerse tarde o temprano con ese suceso, con ese conflicto, que desde el punto de vista teórico podríamos decir que es un momento de herida del narcisista, me ha herido, ¿no? O en un momento de fragilidad. Pero eso es distinto a la estructura depresiva. ¿Y por qué? Porque ese sujeto que se ha encontrado con ese conflicto, con ese problema actual, es un sujeto que ya está con su potencia deseante. Justamente por eso, pero claro, la potencia deseante no es absoluta. Es decir, que un sujeto, por ejemplo, que una persona se prepare para una oposición y que tenga quebradero de cabeza, que incluso tenga momentos de duda, de abatimiento, de tristeza, pero que, por ejemplo, cuando acabe la oposición se vaya de farra con los amigos, no se pegue una comida o le entre un momento de valorización, eso es normal. Pero en un depresivo ocurre lo contrario, se prepara para la oposición o no se prepara, o se prepara durante 15 años, nadie entiende por qué, e incluso aprobando se deprime. Entonces, no es lo mismo sentimientos y afectos depresivos, que todos tenemos, en mayor o menor grado, con respecto a los problemas de la vida cotidiana, que muchos de ellos no haría falta medicalizarlos, sino simplemente que ese sujeto puede y debe aceptar un cierto nivel de dolor y sufrimiento en su vida, porque eso no lo va a fragilizar. Y otra cosa es una estructura depresiva donde ese sujeto ya internamente está imposibilitado. Hay un fracaso ya interno, que no lo sabe, evidentemente, que no lo sabe hasta que ocurre algo en su vida, como en este hombre, en la novela, en el relato, que llega a un premio, va a París, le va a dar un premio y llega ya absolutamente con una angustia depresiva tremenda. De tal manera que tienen que ir a llevarlo al taxi, etcétera, etcétera. Se le ocurre que hace poco ha dejado de una cierta adicción alcohólica, pero entra una vorágine de contacto con profesionales, de internamientos, y una especie, como le llama, las de tinieblas, donde no se aclara nada. Pero precisamente, bueno, avanza el relato y termina con esa cuestión de conmemoración que yo creo que restituye a la madre como perdida. Hasta ese momento, esa persona, ese inconsciente, no se ha separado de su madre. La tiene cargada con una ley. Quería preguntar si el psicoanálisis no justifica la medicación.
Mira, hay mucho mito y poca realidad. El Colegio de Psicólogos hace unos meses, durante varios meses, publicaron varios artículos justamente de esa temática. Hasta donde yo llego y he podido leer, aunque no es mi especialidad, es que la medicación antidepresiva en el 90% de los casos es ineficaz. Es eficaz en las depresiones mayores, en las grandes melancolías y para un cierto, digamos, porcentaje de casos. Eso son datos que yo te puedo decir de artículos que he leído. No es mi especialidad, pero, digamos, eso, lo que pasa es que aquí tengo referencias bibliográficas y no os le he dado, pero hay un autor que se llama, como lo digo, bueno, pues yo lo puedo decir porque, hay varios equipos de investigación en todo el mundo que están investigando con los antidepresivos y hay una polémica fortísima en cuanto a este tema, porque hay todo un efecto placebo de los antidepresivos en cuanto al diagnóstico, en cuanto a las estructuras clínicas y a ver si encuentro este artículo. No, creo que lo tenía aquí, pero pues te digo ahora un poco, te comento. Pues no, se me ha perdido. Bueno, entonces este artículo hablaba sobre mitos y realidades de los antidepresivos. Y bueno, la conclusión de este hombre era que los antidepresivos son efectivos para un cierto porcentaje de estas depresiones más graves, que en el DSM se llama depresión mayor. Para un gran porcentaje de personas que acuden al médico de cabecera o que se toman tranquilizantes, la mayoría de todos estos efectos, primero son efectos placebos y por otra parte son efectos que también tienen repercusiones a largo plazo. Es decir, tomar medicación antidepresiva a largo plazo también tiene efectos. Tiene efectos, digamos, sobre el cuerpo, sobre el sujeto y sobre la adicción de ese sujeto a la medicación. Y sobre todo porque alimenta todavía el punto clave del depresivo. Vamos a ver, si la clave fundamental del depresivo que os he dicho es la ineficacia de su deseo, la medicación antidepresiva justamente refuerza esa posición subjetiva. Es decir, nunca voy a poder dejar de tomar la medicación. Por lo tanto, eso va a favor todavía de lo que internamente digamos, forma parte de la estructura del depresivo. Voy a necesitar siempre la medicación, voy a necesitar siempre una dependencia, no voy a ser nunca alguien que pueda actuar sin esa dependencia. Eso es lo que te puedo decir. Podría decir más cosas, pero bueno, en resumidas cuentas... Esto, así como has explicado tan bonito lo del niño en la depresión, me gustaría que explicaras en el caso de la mujer, de la niña. ¿De la niña? Sí, de la niña. Yo creo que el niño y la niña no tienen diferencias en cuanto a él. Ahora, si hay diferencia, tú ahora me la comentas también, tú también tienes tu propia idea. Digamos que la niña, lo que yo he comentado del niño, lo suscribo absolutamente para la niña. En la primera posición del poder deseante de la madre no hay diferencias. En ese momento no hay diferencia niño-niña, o hay pocas diferencias, me refiero. Evidentemente hay diferencias en cuanto al cuerpo, pero desde el punto de vista de lo que se juega en esa primera posición hay pocas diferencias. Es decir, tanto el niño como la niña están en el lugar de objeto de deseo de la madre. Ese lugar es lo que significa una potencia deseante para la madre, esa maternidad.
Entonces estás hablando de la niña que todavía no ha pasado al padre, digamos. Claro, claro. Cuando la niña entra en la dialéctica de la castración, de la función fálica, etcétera, etcétera, podríamos decir que este camino tiene otros elementos adicionales. Evidentemente, para la niña nunca acabará de separarse de la madre como se separa el niño de la madre. ¿Por qué? Porque para la niña hay otras identificaciones en juego. La niña se va a convertir siempre en una madre en potencia. Entonces, digamos que el encuentro con la castración, el encuentro con esa función de alejamiento de la madre, es otra cosa distinta. Es decir, la madre, en el caso de la niña diría, y este es un texto, un asunto interesante. Hay una psicoanalista lacaniana que se llama Colette Soler, no sé si alguien la conoce. No, Colette Soler. Colette Soler. Ella es una lacaniana, entonces plantea algunas cuestiones en relación a la posición de Freud respecto a la mujer, respecto al complejo de las mujeres, respecto a la realización de las mujeres. Para Freud, digamos, si algo preserva de la depresión a la mujer es que pase por el mundo del padre. Pero en ese sentido, ese pasaje por el mundo del padre también es equivalente al del hombre. Pero en la niña hay algunas diferencias. Es decir, la diferencia básica, diría yo, es que el pasaje por el mundo del padre, o sea, coincidía con el varón en que el pasaje por el mundo del padre es absolutamente central. Pero una vez que pasa por el mundo del padre, la niña va a tomar, es cuando puede tomar identificaciones con la madre. Es decir, si la niña toma una identificación con la madre, sin el pasaje por el padre, va a caer también en esa posición muy deprimente, muy depresiva, porque no hay alejamiento. Es decir, no hay un objeto que ha sustituido el objeto materno. Es decir, si la niña se puede alejar de la madre, de esa carga de anhelo, que podríamos decir que deprime, que le quita eficacia esa posición deseante, es a través de enamorarse de otro objeto, porque en realidad es eso lo que produce la función de la castración. Es decir, tanto el niño, en una primera posición, el niño y la niña están enamorados de la madre, y la madre está enamorada de ellos, todo funciona muy bien. Pero eso tiene una cruz, es decir, eso tiene una prisión, que la potencia de la madre no la tiene en ese momento ni el niño ni la niña, porque son poseídos por el poder deseante de la madre, es decir, juegan con el deseo de la madre. El problema es cómo se sale de ahí y hacia dónde se va a acceder. Entonces, es evidentemente la función fálica en la cual están concernidos tanto el padre como la madre en cierto lugar, el padre no lo va a desarrollar, pero es necesario que la niña, para apropiarse del mundo deseante como mujer, pase a través de la dimensión del padre. Pierda la dimensión de ser deseada por la madre. Claro, la niña tiene un cuerpo distinto y tiene algunas significaciones distintas, pero yo diría que la función fálica, digamos, en ese sentido es igual. Pero sí que estoy de acuerdo contigo en que haya otros elementos, pero, digamos, no lo alejan de lo que yo planteaba. Es decir, en la mujer depresiva, el fracaso de la eficacia del deseo es la misma. Es decir, no ha habido una castración. No ha habido un alejamiento de esa carga de anhelo con la madre. Pero bueno, quizás en otro momento podamos... De todas maneras, si tú tienes tu teoría, podrías comentarla. No, Juan, mira la que te dije. Ah, gracias. Bueno. Gracias por tu conferencia, que creo que ha sido muy profunda y yo creo muy bien organizada y estructurada en su planteamiento y en tu manera de expresarlo, ¿no? Yo quería plantearte una cuestión, aparte de yo creo, de que podamos diferenciar de una forma lo más clara posible lo que podríamos decir una depresión, digamos, neurótica, de una depresión cuasi psicótica.
aparte de eso, que es un tema muy importante, yo quería hablarte un poco del deseo, que para mí es un tema de los más queridos, por no decir el que más. Vamos a ver, en una depresión, digamos, no neurótica, sino, digamos, persicótica o borderline, o como queramos llamarle, hay una cuestión que para mí es importante. Es decir, por ejemplo, podemos hablar del deseo de la madre que se inscribe en la relación con su hijo, ¿no? Que se inscribe en esa relación, por así decirlo, que pone en esa relación. Pero yo creo que se habla mucho menos del deseo del niño que inscribe a la madre. Es decir, que, o sea, lo diría con este ejemplo. El niño tiene la llave para abrir el deseo de la madre y la madre tiene la llave para abrir el deseo del niño. Ahora bien, sí, aquí hay una cuestión que para mí es muy querida y es ¿de dónde surge el deseo? ¿De dónde nace el deseo? Tú sabes que hay autores que hablan de que el deseo nace de esa interrelación entre la madre y el niño. Yo no estaría de acuerdo con esa teoría. Yo más bien pienso que el deseo nace de la propia estructura innata del sujeto. Innata del sujeto. Es decir, esa estructura innata lleva implícito una estructura deseante. Una estructura donde ya podemos ver un psiquismo, una especie de alma, una especie de mente, una especie de anhelo que va a inscribir en la madre. Entonces, por ejemplo, lo que yo te quería comentar y a ver qué piensas tú de esto, es decir, cuando el niño se dirige a la madre, aunque sea una madre muy amorosa, tiene que hacerle ver que ella no va... No estoy hablando del Edipo, estoy hablando antes del Edipo. El Edipo lo dejo aparte porque estamos ya en otro momento diferente. La madre le tiene que hacer ver que ella no puede completarlo, que ella no va a poder saciar su deseo, que el amor que la madre le puede ofrecer, aunque sea un buen amor y un amor muy bueno y muy completo, no va a poder saciar eso nunca. Por tanto, el sujeto, el niño, tiene que entender que ahí va a haber siempre una falta desde el primer momento. Ahora bien, lo que digo, esa falta que el niño experimenta y que la madre debe hacerle entender en su comportamiento, en su relación, en su manera en esa interconexión. El problema que yo muchas veces no termino de ver claro en otros autores es este que te planteo, es decir, ¿de dónde surge el deseo? ¿Cuál es la fuente del deseo? Vale. Para mí has dicho algo que desde el punto de vista de lo que he intentado, es ahí donde nace el deseo. ¿Qué? Es ahí donde nace ¿Pero dónde dirías tú? Pues tú has dicho, la madre tiene que hacerle ver a ese niño que no se lo puede dar todo, que siempre hay una falta. Vale, ahí nace el deseo. Nace el deseo para el niño y se reproduce el deseo desde la madre. Quiero decir, vamos a ver, cuando un niño va a nacer, no nace físicamente. El niño nace en primer lugar en el mundo imaginario de la madre. Tendrá los ojos del padre, o del padre o del primer amante, no se lo diga al padre, pero bueno, o se llamará así. Es decir, el niño nace en primer lugar en un mundo de deseos de la madre. En un mundo de falta, es decir, alguna falta le hará a la madre ser madre. Es decir, digamos que el ser madre ya es una falta, desde ese punto de vista. Es decir, la madre espera cosas de ese suceso, de esa maternidad. En ese sentido, si espera que no lo tiene, por tanto, es una falta. Es decir, la madre, antes de ser madre, está en una falta que espera, bueno, una falta, un deseo, podríamos decir. Entonces, claro, digamos que la madre crea un lugar deseante para ese niño, un mundo primero imaginario, simbólico, un nombre, una historia. Es decir, esa madre va a situar a ese niño en una cadena transgeneracional y en un discurso cultural y en una familia, podríamos decir. Es decir, que el niño nace ya, va a nacer en una cadena
en un mundo encadenado. Es decir, la madre ya nació también, evidentemente, es decir, la madre está en una posición edípica. La madre ha pasado por esa misma estructura, por eso la reproduce, la estructura psíquica de la madre va a reproducirla de una manera con ese niño. Vale. La cuestión es que cómo ese niño empieza a entrar en el deseo que esa madre, digamos, le posibilita. Entonces el niño entra, de momento, en el mundo del deseo, el niño entra como un objeto, primero del deseo de la madre, y el niño poco a poco, con esa posición que le dan, con ese hilito, con esa punta de hilo, el niño entra a estructurar su deseo siempre como un delirio, como una alucinación. Es decir, la madre, como tú me habías dicho, le va mostrando que no puede completarlo y que se va a instaurar una falta en cuanto llora. Entonces yo creo que ahí es donde el niño coge la punta, evidentemente no lo sabe, está estructurándose, pero coge la punta de esa falta y se interroga. Evidentemente, ¿cómo se puede interrogar un bebé de un mes, de semanas? Se interroga. Se interroga, no, vamos a ver, se interroga quiere decir, estoy metiéndome en la cabeza de un bebé, pero se interroga en el sentido de decir, bueno, digamos, se interroga con esa falta, llora, patalea, grita, y no sabe por qué, pero el bebé grita, entonces eso es leído, es interpretado por la madre como que la llama. Es decir, en realidad es la madre la que empieza a dar sentido al movimiento del niño. Entonces, cuando el niño se encuentra con esa falta empieza a calar. Aunque el niño no tenga medios para representarla, pero el niño empieza a representar esa falta que, como tú has nombrado, esa incompletud que la madre le tiene que mostrar de una manera o de otra, porque la madre también está incompleta, precisamente por el hecho de la maternidad. Bueno, entonces, digamos, como el niño, digamos, empieza con esa falta y con esa estructura a alucinar el deseo. Es decir, el niño, cuando la madre no está, cuando el niño experimenta en su carne esa falta, empieza a alucinarla. He dicho que cuando el niño, después de comer, se chupa los labios, está llamando a la madre. Por lo tanto, el primer estadio, la primera punta de construcción del deseo es una estructura alucinatoria. Es decir, el bebé retiene, es decir, la madre le da un tramo y él se coge el otro. Y el otro, ese tramo que él se coge, que tiene que ver con la falta que tú dices, que la madre tiene que intentar mostrarle, es ahí donde él crea una alucinación de ese momento. Y eso está a disposición de él, efectivamente. Por lo tanto, el niño llama a la madre en cuanto a los recuerdos que tiene de esas primeras satisfacciones. La mamá, el calor. Entonces, ahí es donde empieza a estructurar un sujeto su posición deseante. Lo que pasa es que esa estructura del deseo es una estructura evidentemente alucinatoria. Si el niño se queda ahí, evidentemente va a disponer de una posición alucinatoria del desear, que es lo que se encontraría en la psicosis. O sea, en la psicosis o en un momento de estructuración muy regresiva. Pero yo te diría que la punta de hilo con la cual el niño se engarza en esa cadena transgeneracional, o sea, esa cadena, por la punta que el niño puede engarzarse a su deseo. Imaginemos ahora una madre que no está dispuesta, y eso sí que es interesante, una madre que no esté dispuesta a que la dimensión de la falta se instaure. Por ejemplo, una madre que tiene un bebé y no lo cuida para nada. Por ejemplo, lo deja en la calle. O por ejemplo, digamos, va cuando quiere ante los gemidos, ante los lloros del niño, a su puro capricho, como diría, a su bola. Por lo tanto, el niño, en definitiva, esa falta no puede instaurarla en su psiquismo. Instaurará lo que Speed llamó una depresión aclítica, es decir, el niño no se aclara y entra en un marasmo interno, es decir, en una locura interna. Entonces yo creo que
que el niño, o sea, el niña, el ser humano se engancha a la estructura del deseo, a la potencia del deseo, se engancha transgeneracionalmente en la medida en que la madre está dispuesta. Y se engancha justamente cuando esa dimensión de la falta está. La vive el niño en su carne con la madre. De ahí, digamos que la comienza con un deseo alucinatorio, o un deseo alucinado, es decir, convoca a la madre cuando la madre no está, para razón que sea. Pero si lo ponemos al revés, una madre que justamente no permite que esa falta se instaure entre ella y el hijo, y estoy hablando de las primeras semanas, que la puede instaurar por un puro capricho o un abandono como una mierda. Yo he visto madres con una estructura psicótica dejarlo a los bebés a los 2 días en un banco. Entonces, ahí, en ese lugar, ese niño no ha podido instaurar una falta. Claro, porque la falta se instaura como aquello que la madre no llega, y en ese sentido estoy completamente de acuerdo con esa frase tuya. Es que ahí donde empieza el niño a tirar del hilo de su propia potencia deseante. Es decir, cuando se encuentra con una madre que no todo se lo da, que no todo puede, aunque intente todo. No sé, es una forma de plantearlo, pero yo creo que por ahí. Y efectivamente, como veis, siguiendo con tu frase, la falta no hace falta que aparezca en el Edipo, es la madre la que convoca la falta. El primer ser humano que convoca, es decir, que lleva al niño hasta la dimensión de la falta, de la castración, de la pérdida, de la incompletud de la madre. Si no puede estar todo el tiempo dándole la teta. ¿Cómo? Por ejemplo, aunque hay gente adulto en esta sociedad en este momento que quiere chupar de la teta bancaria, por ejemplo, y nos deja todos sin leche, con la mala leche de no tener leche. En fin, por jugar con las pelotas. Bueno. A ver, una última pregunta. Vale. Una curiosidad, ¿qué importancia le das o cómo gestionas tú la transferencia con el terapeuta y el paciente en los casos de depresión? Bueno, ya he dicho que para el año que viene, si estoy vivo, sin mi potencia deseante, en esta sociedad tan dura y tan difícil, y no tengo un raptus suicida, pues digamos lo abordaré. Pero bueno, te contesto un poco. Vamos a ver, el depresivo y la transferencia intenta hacer del analista, del psicoterapeuta, todo. Es capaz de estar esperando todo de él. El analista se convierte en esa carga de anhelo y es capaz de no tener dinero, de quedarse sin dinero por el analista, es decir, todo con tal de que el analista represente ese momento de carga de anhelo. Claro, evidentemente le va a pedir a ese analista que, digamos, que sea el que lo complete. ¿Cómo? La madre. Sí, podríamos decir, sí, pero la madre, insisto, en ese objeto de carga de anhelo. Es decir, va a verlo como, bueno, que todo lo que le dice es, digamos, palabra santa, como que todo lo espera de él. Entonces es una posición muy difícil porque en ese momento, porque el analista con esa posición es muy delicado. Es muy delicado porque justamente en la posición del depresivo no quiere saber nada de que tú no quieras ser esa carga de anhelo. Entonces, es manejarlo. Yo diría que hay una manera, habría maneras de manejar eso, sobre todo no precipitar nada esa dependencia, que ya es estructural en el depresivo. O sea, hay una dependencia que el psicoterapeuta, digamos, sostiene, que es que de alguna manera venga, que hable, que se aborde los conflictos de esa persona. Pero en el depresivo, ojo con alimentar mucho esa dependencia, porque justamente el depresivo ese es su problema. Entonces, digamos que
pero bueno, no sé si... Y por otro lado te dejan fuera. Por otro lado te dejan fuera porque están tan deprimidos que ni claro, se echan. Claro, esa carga de anhelo es lo que interesa. Por ejemplo, hay otra frase muy interesante que lo he traído, que es de Castillo del Pino, que además él lo pone como, pues Castillo del Pino es un tipo muy curioso, pero que escribe y dice, y además que eso sorprende, me parece muy curioso, porque Castillo del Pino es un tipo muy listo, muy intelectual, y dice, es que no acabo de entender que el depresivo no quiere saber nada de su depresión. Es decir, el depresivo no quiere saber nada de su depresión, pero quiere que tú seas su carga de anhelo. Mágico. Claro. Sostén. ¿Cómo? Sostén. Exacto, el sostén. Sostén, la braga, que todo. Y que él pueda... Bueno, pues nada, si os anima un poco y habéis sabido algo, mejor. Bueno, pues muchas gracias.